Bienvenido a un nuevo episodio. Mi nombre es John Spectre, el cazador de leyendas, y estás entrando a un espacio que está hecho para que puedas escuchar y compartir los relatos de miedo, terror y misterio que no dejarán que duermas con la luz apagada. Me da gusto que estés aquí de nuevo y ojalá hayas escuchado los episodios anteriores. Si aún no lo haces, date la oportunidad de sentir miedo y esconderte bajo las sábanas de tu cama. Si te es posible, escucha estos relatos con audífonos y con la luz apagada, para que puedas experimentar el miedo mientras se te eriza la piel. Ahora, ponte cómoda, ponte cómodo y disfruta de la siguiente leyenda. ¿Alguna vez escuchaste de tus abuelitos el hábito de rezarle a las ánimas del purgatorio? Me imagino que sí, y es porque ellos saben que cuando una persona muere, normalmente se dice que ya está en el cielo. ¿Pero qué crees? No es verdad. Los únicos que acceden al cielo directamente son los santos. El resto de los mortales les toca pasar por el purgatorio, donde se definirá si alcanzan el perdón, y entonces sí accesar al cielo. Sin embargo, a veces entre los rezos las ánimas pueden materializarse, y si no estás listo para ello, te darás el susto de tu vida. ¿No me crees? Escucha el siguiente relato. El Rosario de las Ánimas. En la calle República de Brasil número 69, de la Ciudad de México, existe una iglesia hecha de cantera que data del siglo XVI. En ella el padre don Gabriel Denia auspiciaba sus misas. Él era un sacerdote viejecito, de piel blanca, amable y venturoso. A su lado siempre caminaba la caridad y el perdón. Sus palabras llenas de bondad impactaban directo a los corazones y levantaba en ellos suavemente el bien. Siempre mostraba un ánimo contento y nada jamás lo lograba enturbiar su buen humor, que le mostraba a todos los feligreses. Todos le respetaban por su buena voluntad, serenidad y amabilidad. En la vida de este sacerdote viejecito y pobre, no había más que humildad y misericordia para todos. El padre don Gabriel Denia disfrutaba de enseñar los evangelios y lo hacía en pláticas sencillas que hacían que la gente acudiera frecuentemente a la iglesia. Tanto lo estimaban que hasta decían que era como un santo. Pero había también gente que contaba cosas extrañas del padre Denia, que ponían un estremecimiento de pavor y hacían que los ojos se abrieran con asombro, escrutando inquietos las tinieblas, creyendo que entre ellas se alzaba el blancor largo e incorpóreo de un fantasma. Se decía que todas las noches en la iglesia de Santa Catarina Mártir rezaba el rosario con las ánimas del purgatorio. Muchos lo habían visto salir a las altas horas de su casa, lo seguían con sigilo y lo miraban entrar en la iglesia. Cuando arrimaban los ojos a las hendiduras, solo una amplia oscuridad divisaban y entre ella una inmovilidad silenciosa. ¿Qué iba a hacer allí el padre Denia y a la medianoche? Era lo que todos se preguntaban intrigados con asombro en todas las tertulias de la ciudad. Un día se celebraba una reunión en el portal de mercaderes y el licenciado don Martín Cimbrón y don Félix Salcedo de Villalba, regidor perpetuo de la nobilísima ciudad, entre las copas y la comida, se propusieron, desechando temores, acudir a Santa Catarina a descubrir lo que hacía allí todas las noches el padre Denia. El siguiente jueves, el licenciado Cimbrón y el regidor Salcedo de Villalba, ya cuando el sol comenzaba a ocultarse, acudieron a la iglesia
de Santa Catarina, y sin que nadie se diera cuenta se ocultaron en un confesionario. Poco a poco, la noche fue entrando por las ventanas junto con la oscuridad y fueron invadiendo la nave. El silencio de la iglesia se intensificó con el silencio de la calle. De tiempo en tiempo entraba el sonido de unas campanadas lejanas, trémulas y claras. La luz vibrante que emitía la lamparilla del sagrario sacaba de la sombra los rostros lívidos y dolorosos de las imágenes que estaban alrededor de las paredes, dejando ver también sus manos que imploraban, que bendecían o que mostraban con dulce orgullo los instrumentos con que les dieron martirio. Pasaron horas y horas hasta que por fin dieron las 12, las temerosas 12 de la noche. Rechinó la puerta de la sacristía y salió una sombra que fue avanzando lentamente hacia el altar mayor, con pasos leves, silenciosos. La veladora con su luz amarilla descubrió que se trataba del padre Denia. El licenciado Cimbrón y el regidor Salcedo de Villalba asomaban su cabeza con curiosidad, viendo al padre encender 4 velas en el altar, donde había una virgen vestida de negro que, llorando sin consuelo y apretándose con angustia las manos sobre el pecho, miraba largamente a un Cristo crucificado que chorreaba sangre que chorreaba por todo su cuerpo, dejándolo ver de color casi negro. El padre Denia se arrodilló al pie del altar, se persignó, dijo el ofrecimiento del rosario y comenzó con el primer Padre Nuestro. Los ecos rebotaban por todas las paredes. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase su voluntad así en la tierra como en el cielo. Y de repente y sin saber de dónde, comenzaron a escucharse infinidad de voces que continuaban el rezo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Los ecos se levantaban de todas partes, corriendo graves por toda la bóveda y entre las sombras. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo a los 2 hombres que seguían atentos a las frases del Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y nuevamente aquellas numerosas voces parecían de entre las bancas, de las capillas, de las paredes. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Dónde estaba ese numeroso gentío que rezaba el rosario? Las velas solo descubrían entre sombra y sombra una vasta soledad. No había más que los caballeros ocultos en un confesionario. El licenciado Cimbrón y el regidor Salcedo de Villalba sintieron que al lado suyo seguían el rezo del Padre, que una gran confusión de voces junto a su escondite le contestaba entre sollozos las Aves Marías. Con más espanto que valentía sacaron las manos para tocar a las personas que rezaban cerca de ellos con tan angustioso fervor, pero solo palparon el vacío, la sombra. El licenciado y el regidor estaban traspasados de espanto. El cuerpo les temblaba todo y les daba vueltas el corazón. Una angustia de pesadilla les apretaba las gargantas. Hacían esfuerzo porque les saliera la voz, pero el terror no les dejaba que el grito saliera de su boca. En esto, vio el regidor Salcedo de Villalba que todas las imágenes comenzaban a bajar de los altares. Caminaban lentas, rígidas y solemnes por todo el pasillo que llegaba al altar mayor, arrastrando su manto, poniéndose detrás del padre Denia, como escoltándolo, como cubriéndolo. Entonces, entre toda esa confusión de las voces que rezaban, se tendió el grito que al fin logró escaparse de la boca del regidor, clavándose en toda la oscuridad de la iglesia.
El padre Denia, que ya conocía todas las voces del lamento de las ánimas, se sobresaltó al oír aquel largo grito desesperado. Se levantó y fue derecho a donde lo oyó brotar. A la luz de la vela que llevaba vio tendido en el suelo, sin aliento y casi al último respirar al licenciado don Martín Cimbrón. Y en el confesionario, todo encogido, con los ojos abiertos, casi saliéndose de su órbita y en un vivo temblor, encontró a don Félix Salcedo de Villalba. El padre intentó hablarles, pero ellos no se movían, estaban tiesos y fueras de sí. Salió apresurado a la calle y a poco encontró a unos gendarmes que le ayudaron a llevar a su casa al licenciado y al regidor. Al día siguiente, toda la Ciudad de México supo, conmovida de asombro, lo que habían oído y visto esos señores en la iglesia de Santa Catarina Mártir. El regidor Salcedo estuvo muchos días sin poder hablar por aquel espanto. Con el alma helada, sufría de desmayos repentinos y aunque su familia intentó ayudarlo llevándolo con varios médicos, el regidor, a los pocos días, fue alcanzado por la muerte, que parecía haberlo estado cazando desde ese día. Tampoco el licenciado Cimbrón se escapó a la enfermedad. Luchó con ella largo tiempo y aunque logró quedar con vida, no fue igual, porque pasó el resto de sus años sin poder hablar y sin poder moverse de su habitación, arrepentido entre lágrimas de haber querido oír lo que no debió haber oído nunca: el rosario de las ánimas. El rosario de las ánimas de Artemio del Valle Arizpe. Ahora, en esta ocasión quiero compartirles la experiencia que tuvo la abuelita de uno de nuestros suscriptores, precisamente al rezarle a las santísimas ánimas del purgatorio, porque como ya pudimos escuchar, no es que las ánimas sean malas, pero cuando no estás preparado, puedes ser víctima de tus propios miedos y pecados. Una tarde, platicando con mi abuela, hablando sobre las cosas inexplicables de la vida, terminamos por conversar sobre las entidades y energías sin comprender. Comenta que de joven, mientras el abuelo estaba ausente, durante días se encontraba sola, ya que mi abuelo trabajaba siendo un chofer de transporte. La casa tenía esa ausencia solitaria y vacía, que causaba pesar en su mente y gran angustia. Tras las historias de vecinos que narraban sobre un ladrón que acechaba las casas vecinales, ella sentía un gran pesar y preocupación, pensando en su bienestar y el de sus hijos. Tras días sin calma, llegó con su madrina, la cual le tenía mucha de su confianza, y le comentó su pesar, a lo que la madrina respondió: «Deberías encomendarte a las ánimas». La abuela, sin tener mínima idea, quedó perpleja de lo antes comentado, y pidió que le dieran más información. Tras unos cuantos minutos de platicar de lo poderosas y buenas que llegan a ser las ánimas, la abuela quedó maravillada sobre la idea. Después de que la madrina le diera una serie de rezos y plegarias, pudo volver a casa con el corazón calmado. Esa misma noche, la abuela empuñó su rosario y tomó su Biblia en mano, unos instantes antes de dormir, y con la fe dentro del corazón, sentada cerca de un altar, se dispuso a leer y a rezar aquellas plegarias, pidiendo protección para ella y sus hijos. Tras culminar, llegó a su dormitorio con la calma entre los dedos y se dispuso a dormir. A la mañana siguiente, comentaron los vecinos que durante la noche vieron las luces de su hogar prendidas y que notaron una presencia de alguien grande y fuerte al pie de la puerta. De inmediato, la abuela no supo qué responder y volvió a casa. La tarde del día siguiente se encontró con su madrina y le comentó lo suscitado. Y ahí pronto tendrían que darse cuenta que esas mismas ánimas, a las que una noche anterior pidieron ayuda, mediante rezos respondieron y cuidaron de su hogar del peligro inminente. Gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, puedes suscribirte para que estés al pendiente de la próxima narración. Dale like y compártelo con tus amigos o familiares. Y recuerda,
Puedes enviarme tus experiencias al correo johnspectremx@gmail.com. Así podrás compartir con todos los demás el miedo que tuviste ese día. Estás escuchando John Spectre, el cazador de leyendas.